Todos teclan que sí, acepto. Vamos a darle gracias a Dios y orar. Bendito Dios, pedimos que tú ayudes con esta historia para glorificar a tu nombre. Que tu nombre sea exaltado, que podamos ver cosas maravillosas aquí en esta historia, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan, amén. Amén. Muy bien, estamos en una nueva serie del libro de Juan. Y el libro de Juan es interesante porque no habla del nacimiento de Jesús. Entonces tenemos que ver atrás en otros libros para ver la historia de su primo Juan el Bautista. Juan nació 6 meses antes de Cristo y él tenía también un nacimiento muy milagroso. Su mamá y su papá eran bien grandes de edad y Dios mandó un ángel a su papá, Zacarías, que era un sacerdote, para decirle que iba a tener un bebé. Y caray, sí cumplió, tenía su bebé, lo nombraron Juan. Juan, cuando empezó su ministerio, empezó predicando el arrepentimiento, que deben de arrepentirse de sus pecados. Llamó a los fariseos y los líderes religiosos, una familia, un grupo de víboras. Predicó muy fuerte para que la gente se arrepintiera. Dijo a los soldados romanos no robar, dijo a los cobradores de impuestos no robar, y muchos venían a su bautismo confesando públicamente sus pecados y tenía un seguimiento muy grande de personas. Y eso es donde empieza nuestra historia. Oh, una cosa más, perdón. Jesús dijo, bueno, hay varias profecías de Juan que iban a llegar. Uno de ellos está en el libro de Isaías y otro dice de que vendrá el que viene para preparar el camino del Señor con el poder y con el ungimiento de Elías, el profeta Elías. Entonces, con eso empezamos nuestra historia y la Biblia dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. Los judíos mandaron sacerdotes y levitas a Juan, preguntarle, Juan, ¿tú quién eres? Y Juan confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntan, ¿qué pues eres tú Elías? Y Juan contestó, no, no soy. Y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y Juan dijo, no, no soy el profeta. Entonces los sacerdotes y los levitas le preguntan, ¿quién eres pues? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que prepare el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces los sacerdotes, los levitas, le dicen, Juan, ¿por qué bautizas pues? Si tú no eres ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Juan dijo, yo bautizo con agua, pero viene uno tras de mí, ¿quién era antes que yo? Yo no soy ni digno de desatar su sandalia. Estas cosas pasaron en Betania, al otro lado del río Jordán. Y así termina nuestra historia. ¿Les gustó la historia de Juan el Bautista? Es muy interesante esa historia, ¿verdad? ¿Quién quiere intentar, si abren todos sus micrófonos, porque queremos darle chance a todos? Entonces, si todos pueden ser tan amables de abrir sus micrófonos. Hanna, Palmira, Mali. Ok. Si ustedes quieren abrir sus micrófonos, vamos a pedir que alguien que quiere intentar repetir la historia, puede ser que es la primera vez que escuchen esta historia, no sé, probablemente no, pero ¿quién quiere intentar repetir la historia? Empezando con, este es el testimonio de Juan el Bautista cuando los fariseos mandaron a
sacerdotes y... Levitas. Muy bien, ustedes siguen con la historia como puedan. Ay, no. Pero inténtele de todos modos. Bueno, los mandaron a sacerdotes y levitas a preguntar a Juan el Bautista si él era el Mesías, era Elías o era un profeta. Pero él dijo que no. Y dijo, y entonces le preguntan ¿por qué? Entonces, ¿por qué les bautizas? Y ya no me acuerdo. Ah, muy bien, ya hizo muy bien. Vamos a darle un aplauso aquí a Ruth, Josué e Isaac, porque ya intentaron decir la historia lo mejor que podían y agarraron algunas cosas de ello, pues. Entonces ya, muy bien para ustedes. Vamos a darle otro aplauso, ¿eh? Muy bien. Ya del Cristo, del profeta, del Elías, excelente. Déjeme añadir una cosa más aquí. Moisés en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida, él dijo que Dios mandará un profeta como él, que hablaba directo con Dios y tenía una comunión muy íntima con Dios. Entonces estaban esperando el profeta que ya llegó en la forma de Cristo Jesús. ¿Ok? Oye, ¿ustedes me van a ayudar a decir la historia? ¿Ok? Este es el testimonio. ¿Testimonio de quién? De Jesús. De Juan el Bautista. Muy bien. De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron, ¿quién enviaron? A sacerdotes y a Levitas. levitas para preguntarle a Juan, Juan, ¿Quién ¿Quién eres? era él? ¿quién ¿Quién eres eres? tú? Si era sacerdote, si era El Elías. profeta. Ok, muy bien. Ahorita llegamos a Elías, Palmira. Él, Perdón. sí, Adelante. está bien. Él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy El Cristo. El Cristo. el Cristo. Entonces, ahorita le preguntan, ¿qué, Palmira? ¿Eres Elías? Entonces, ¿quién eres? Yes, si tú eres Elías. Y él Elías. dijo, no soy Elías. Entonces, luego le preguntan, ¿qué? Un profeta. ¿Profeta? Si tú eres el profeta. Y él dijo, no. No. Entonces ellos dijeron, ¿qué pues? ¿Quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de Sí mismo. ti mismo? Entonces él dijo, bueno, yo soy superior al Cristo, yo soy Dios mismo. No. 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 ¿No? Dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Ok, muy como dijo quién, Jorge. ¿Cuál profeta? Juan le responde, ¿no? Sí, Juan responde y dice que él es la voz de quien clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Isaías. Muy bien, como dijo el profeta Isaías. Entonces, los sacerdotes y los levitas le hacen otra pregunta a Juan. Entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el El Cristo. Ni Ni- el profeta Elías. Ni Elías. ni, Elías, Ni el profeta. ni Él el responde, yo profeta. bautizo con agua. Sí, entonces, ¿qué dice Jorge? Él responde, yo bautizo con agua. Pero el Ok. que viene, ¿cómo? El que viene después de mí es antes que yo. Antes que yo. Y yo no soy Que digno no de... soy digno ni de desatarle las sandalias. los ¿no? sandalias. Excelente, excelente. Esas cosas pasaban en Betania, al otro lado del río ¿Sabe? Jordán. Jordán, donde Juan bautizaba. Muy bien, hermanos. Muy bien. Mira, Juan el Bautista dijo que él estaba cumpliendo profecía. ¿Ok? Él estaba cumpliendo profecía en ser el que va a limpiar el camino antes del Señor. Y los sacerdotes y levitas le dicen, ¿por qué bautizas si no eres ni el Cristo,
ni el profeta, ni Elías. Entonces, mi pregunta es esto, pues, ¿qué impacto tenía Juan el Bautista y su ministerio sobre ellos? ¿Cómo les impactó? Causó curiosidad en ellos. Ajá. Curiosidad, muy bien, muy bien. Otra También cosa. preguntaría, ¿de dónde viene tanta sabiduría? ¿De dónde tiene? Oh, sí, podrían haberle dicho eso, pues, porque no le preguntaron eso, le preguntaron, ¿por qué bautizas? Ajá. Ajá. Curiosidad, otra cosa que podrían haber sentido o tenían ese impacto sobre ellos. Sí, Cheryl. Podías haber sentido celos Celos, porque, explica. porque la gente estaba yendo con él y querían ver como qué tipo de autoridad tenía él, porque él se veía muy raro y todo, ¿no? Sí, Y tenía muy chaqueta de diferente camello. que ellos. Ajá. Entonces a Sí. lo mejor estaban pensando, querían saber qué autoridad tenía él para llevando a la Sí, gente con su mensaje. sí. Otra historia bíblica dice que tenía una chaqueta, un cubierto de camello. Estaba yo mirando en el internet y una chaqueta, un saco de camello, cuesta como $4,000, entonces quizás tenía, quizás lo vemos mal que tenía ese traje, ese saco. La Muy ropa. bien. Tenía un poquito de lana, pues quizás. Bueno, aunque creo que no era de muy lujoso su vestimenta. Bueno, vamos a ver la historia, pues. Místico. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos mandaron a sacerdotes y levitas para preguntarle, pues tú, Juan, ¿quién eres? Y él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y estos que eran mandados por los fariseos, de Jerusalén, ¿ok? Es interesante que le dieron tiempo de testimonio a Juan. Juan, ¿quién eres tú? ¿Qué podemos aprender de ellos? De que preguntaron a Juan, ¿quién eres? No hablan mucho si lo conocían a Juan. Por eso que le preguntarían de dónde viene, de dónde, o quién es, ¿no? Quién su familia, Sí. no lo conocían. Entonces querían saber de dónde procedía él, ¿no? Y Ok. bueno, también lo que se me viene a la mente es de que en ese entonces las personas creían mucho en ¿cómo es? Hechicería, Ajá. que habían profetas, ¿no? Que decían el tiempo o lo que iba a ocurrir, no sé. Y podrían pensar que también estaría hablando sobre eso. Oh, podía ver que estaban intentando engañar a la gente, Palmira. Engañar a la gente, podría. Ok, es interesante eso, no pensé en eso. Juan era hijo de sacerdote. Sí era algo conocido, no muy famoso pues, pero debían de haber conocido, sabido que él era hijo de sacerdote y tenía el derecho a ser sacerdote. Ok, pero es interesante que Palmira dice que quizás estaban pensando, a ver, ¿qué estás predicando? Ajá. A ver, Yo creo ¿ustedes qué que opinan? también estaban, sí, yo creo que también estaban como que ya averiguando, dice Cheryl, que tal vez tenía celos o envidia, ¿no? Oh, Y quizá ya estaban como que buscando para tener un registro en contra de él y lo que había dicho, que él mismo pronunciara cuál es su agenda también. permíteme cerrar la puerta por el carrito. Pues. Ok, muy bien. Mira, le podrían haber hecho otra pregunta a Juan diferente. Le dijeron,
Juan, ¿quién eres? Pues lo podrían haber dicho un poquito más preciso su pregunta, pues. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Ok, muy bien. ¿Qué haces aquí? ¿Qué más? También podrían haberle preguntado, bueno, ¿cuál es qué pecados hemos cometido? Wow, Oh. eso sí. ¿No? ¿Y cómo nos vas a perdonar? ¿Cómo nos vas a...? Bueno, tantas cosas. Es muy interesante que podrían haberle preguntado a Juan, Juan, ¿qué pecado hemos hecho? ¿Cómo podemos recibir perdón? Es interesante, Palmira, que dices de eso. No lo hicieron. Más que eso, le preguntan a Juan que se explique. ¿Tú quién eres? ¿Qué más podemos aprender de ellos? De que no vinieron con fin de confesar su pecado, como los otros que venían, ¿verdad? Sino que están diciendo, Juan, explícate quién eres. ¿Qué más podemos aprender de ellos? Gracias, Palmira, y gracias, Josefina. Yeah. Bueno, ya se estaba juntando mucha gente allá, ya Juan tenía bastante, sí, una multitud con él y seguro que estaban un poquito preocupados, ¿no? ¿Qué pasaría con este nuevo líder? Okay. Y que como que ellos eran las autoridades de ese entonces, pues estaban ahí, tenían que estar al tanto. Ok, muy bien. Sí, querían estar a tanto. No confesaron sus pecados y podrían haberle preguntado, como dijo Josefina, dinos un poquito más de ti, ¿no? Podrían hecho un poquito más directo. No lo hicieron. Le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? ¿Qué más podemos aprender de los fariseos, de los sacerdotes, de los levitas que le están haciendo esa pregunta? Sí, Josefina. Posiblemente no querían dar a conocer sus pecados, querían ocultarlos. Por eso hicieron la pregunta para desviar. Ellos sabían en que habían pecado, Josefina, y lo querían encubrir un poquito. A ver, danos un poquito más. Yo pienso que trataron de desviar la atención de Juan el Bautista. Al hacerle esa pregunta, ya ellos no tenían que hablar, estaban esperando la respuesta de él. Muy bien. Entonces, la respuesta es, a ver, Cheryl. No sé si Hannah dijo algo similar, pero siento que podían haber, como si lo dijo, si les preguntó, si le preguntaron en frente de toda la gente, Ajá. a lo mejor querían mostrar a la gente también que pues nosotros no te conocemos a ti, Juan. No reconocemos tu ministerio. ¿Quién eres? ¿Por qué estás bautizando aquí si no eres eso él, sí es ni él, ni él? Ajá. Como para que la gente no les siguiera. Eso sí me gusta, Gracias, Cheryl. Quizás estaban intentando quitar la fama de Juan. Sí, muy interesante. Entonces, la respuesta de Juan es muy interesante. Él dice, la historia dice, él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y me es un poquito confuso la manera que él dice eso. Pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué podemos aprender de Juan? O como él hace un poquito de drama, yo confieso, no lo voy a negar, lo confieso a ustedes, no soy el Cristo. Me parece un poquito dramático. ¿Ustedes qué opinan? No quería, ¿cómo decir? No quería tomar el nombre de algo que él fuera, pues. Quería asegurar que la gente sabía, pues, que no era el Cristo, era el precursor. Exacto, exacto. ¿Ustedes qué opinan, pues? A ver, abren sus micrófonos para que participen ustedes.
Vale, María, Marisol, abren sus micrófonos con confianza. Perdón, es que estoy dando de comer. Por eso no Oh, voy a- ok. Ok, muy bien. Ajá. Ok, pero aquí estoy escuchando, ¿eh? Ok, sí. Si me quiere preguntar, me pregunta. Ok, muy bien. Hannah. Sí, ahora pensándolo bien, yo creo que la gente sí pensaba y estaba con esa expectativa y estaban emocionados y seguramente muchos pensaban que él era Cristo. Y por eso él quería aclararlo para que la gente no ponga esa esperanza en él, sino que él había venido solo para indicar el camino hacia él. Oh, ok. Ok. Puede ser, es interesante, porque la manera que lo dice es muy interesante. Él confesó y no negó, sino confesó. Y uno espera algo positivo. Él dice, no soy el Cristo. Ajá. Podría haber dicho otra cosa, porque le están preguntando quién eres. Entonces él dice, no soy el Cristo. Eso no responde a la pregunta, pues, por decir. Podría haber dicho otra cosa. Podría haberle dicho otra cosa. Podría haber dicho de quién era hijo y de dónde venía. Mm. Podría haberle dicho más público, a ver, tú eres hijo de Zacarías, eres sacerdote, algo así, ¿verdad? Ajá, sí, gracias, Josefina. Otra cosa que podrían haber dicho. Que Juan podría haber dicho. Es muy interesante, Josefina, que él Yo no soy dijo, el primo del Mesías también. también podría haber dicho que soy el primo de Mesías. ¿Sí? Es interesante Ajá. que no lo dijo, no dijo su procedencia, no dijo que era hijo de sacerdote Ajá. y no dijo que era primo de Mesías. Era En vez humilde. de eso, él niega ser el Cristo. Y un poquito dramático, pues. ¿Qué más podemos aprender de él? A ver, Cheryl. Ah, tú. Era humilde. Ah, tenía humildad, sí, ok, muy bien. No se jactaba de lo que sabía. Ah, interesante, no se jactaba. Cheryl. Quizás siento que él sabía que ellos conocían las profecías y yo creo por Ok. eso él sacó eso, porque eso era su trabajo, ¿no? Y yo creo que iban a entender de que... Debían de haber entendido de que no era el Cristo, pues. Ujú, y Ok, quién era. interesante. Entonces, vamos a la próxima parte, porque lo que dice Cheryl es interesante. Debían de haber sabido los textos, las escritoras. Entonces, le preguntan, ¿eres tú Elías? Él dijo, no soy. Y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él dice, no soy. Y dice, pues, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Tenemos que dar respuesta al que nos envió. Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, prepare el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le hacen otra pregunta y le dice, ¿por qué bautizas pues si no eres ni el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Y otra vez me impacta de que él estaba cumpliendo profecía. Él era el que prepara el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Y los sacerdotes no creen que tienen permiso para ayudar a personas a conocer a Dios mejor. Entonces, ¿qué podemos aprender de los sacerdotes y levitas? De que él estaba cumpliendo profecía, pero eso no les era suficiente. ¿Qué podemos aprender de ellos, de su carácter? ¿Qué
podemos aprender de ellos? ¿Podría decirse que eran egoístas? Egoístas. Ajá. A ver, explica un Porque poquito. no por quería favor. que escucharan, que otras personas escucharan y puedan ellos también tratar de buscar o investigar. La Biblia prohíbe que personas ayuden a otros a arreglar su vida con Dios. No. No. Uno tiene que tener un título grande para ayudar a personas a conocer a Dios. A ver. A ver, Hannah, ¿levantaste tu mano? Y yo creo que, o pienso que los sacerdotes, los levitas confiaban más en el sistema y en la estructura que había en la religión, ¿no? En la religiosidad y como que la tarea de ellos era ser como tipo intermediarios, ¿no? Entre Dios y el hombre, ¿no? Y la intención en sí, creo que ellos no tenían esa mentalidad de que una persona así común y corriente pueda acercarse a Dios. ¿Ustedes qué opinan, pues, de lo que dijo Hannah? A ver, adelante, no sé. Es que hay que tomar en cuenta que los levitas se preparaban desde niños. Sí. Sí, entonces era gente preparada, se supone, entre comillas. Se supone, pues, se supone. Entonces, un plebeyo, un hombre común, para ellos no era lo suficientemente apto para hacerlo. Entonces, te pregunto, Josefina, ¿eran preparados? Ellos sí. Ok, pero no reconocían que Juan tenía derecho de Dios. ¿De dónde vino el derecho de Dios? También Para preparar el camino. Ajá, por su padre. Ajá. Tenía los conocimientos. Sí. Ajá. Los judíos, los líderes de los judíos estaban mirando a Juan y su pregunta es, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni el Mesías, ni el profeta? Entonces, ¿qué podemos aprender del carácter de ellos? De que no reconocían que Juan tenía derecho de Dios. O tenía derecho de Dios, Juan. Entonces, no lo reconocían. ¿Qué podemos aprender de su conocimiento bíblico? De que no reconocían que Juan tenía derecho. Porque Hannah dijo, confiaban mucho en el sistema. Y Josefina dijo que estaban preparados desde su niñez, que sí, es verdad, los dos. Pero pregunto. Adelante, Marisol. Creo que eran ciegos espiritualmente hablando, porque tenían todo el conocimiento, pero no lo comprendían, no identificaban las cosas. Ya se me acabó. A ver, un poquito más, Marisol. Un poquito más, Marisol. O alguien comenta de lo que dijo Marisol, que estaban ciegos, que no podían ver la verdad. A ver, fuerte, María. Muchos de ellos seguían, ¿no? Ajá. Los reglamentos de Dios solamente para aparentar. Sus corazones estaban llenos de orgullo, de avaricia. Interesante. ¿Ustedes qué opinan del carácter de ellos? María dijo que estaban llenos de orgullo. Y
¿Quién dijo que estaban ciegos? Marisol. Marisol dijo que estaban ciegos. Y Hannah dijo que estaban confiando en el sistema. Y Josefina dijo que estaban desde su niñez, debían de haberse entrenado en las escrituras desde su niñez, pero no reconocían el derecho de Juan a ayudar a personas a conocer a Dios. Sí, yo creo que, bueno, sería bueno conocer un poquito más del significado de bautismo para ellos, porque bautizaban, pero seguramente como que se les hacía raro que una persona que dice que no es nada y no quiere que la gente diga a él, ¿y por qué está bautizando? Entonces como que allí ellos veían un problema. Sí, es muy interesante lo que dice Hannah. Y no sabemos el significado porque las escrituras no nos dicen de esa parte. Dice que Juan bautizaba a gente que eran confesando sus pecados y el bautismo era para el perdón de sus pecados. Entonces era como un rito público en que uno confesaba sus pecados para arreglarse con Dios. Es lo que supongo, Hannah. Muy buena pregunta que hace, pues. Y anteriormente, creo que Josefina dijo que no pensaban que tenían pecado porque podían haberle dicho cuáles son nuestros pecados para arrepentir, ¿no? Pero ustedes piensan, ¿qué piensan de los sacerdotes y levitas? ¿Pensaban que eran demasiado buenos o qué? Pienso que estaban tan acostumbrados al sistema, a la estructura y a títulos. Y como Juan daba un título, simplemente decía, soy una voz. Entonces, ellos querían escuchar algún tipo de título o sistema de parte de Juan. Y como nunca lo escucharon, no podían reconocerlo y no podían aceptar lo que él hacía. Eran muchas preguntas acerca de Juan. Juan dijo que estaba cumpliendo, Roberto, estaba cumpliendo la profecía. ¿Eso no les impactó suficiente? Yo pienso que sí, pero pienso que estaban celosos. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí, Sharon? También como tenían su misión era reportar, ¿no? Y entonces quizás con ese enfoque ni podían pensar en otra cosa y nada más pensaban, tiene que decirnos quién es para que digamos a los que nos mandaron. Enviaron. O nos va a ir mal si no decimos. Sí, interesante. Muy interesante esos líderes, como dijo Roberto y la hermana María estaban ciegos. A ver, hermana María. Amén, amén, sí, soy hermana María. Es que dice, es que ellos también se dejaban guiar por sus propios conceptos, por lo que ellos pensaban y creían en ese tiempo. Sí, porque ellos, como estaban en la era de la ley, creían que todo tendría que ser de acuerdo a como estaba escrito, pero Jesús vino y trajo nuevas palabras. Entonces no podían aceptar lo que el Señor Jesús traía. Porque tenía que ser de acuerdo a como estaba escrito. Ojo, estaban atascados en su interpretación de lo que estaba escrito. Exacto. Amén. Sí, eso es muy interesante. Gracias, María. En esta historia, nosotros pudimos ver que Dios estaba usando a alguien, Juan el Bautista, ¿no? Pero personas no querían aceptarlo. Por falta de educación, por falta de título, como dijo Roberto, por falta de una interpretación correcta, como dice María, por celos, como dijo Hannah y varias personas. Hoy en día, Dios puede usar cualquier persona
para revelar la verdad de Dios. Sí, ¿Sí? sí, hermano. Puede usar a la hermana, usted, a la hermana. Ah, interesante. ¿Qué tipo de cosas quiere revelar Dios a nosotros a través de personas? Su amor. ¿Su amor? Ok, muy bien. La verdad. ¿La verdad? Ok, muy bien. Interesante. Tu existencia, porque hay mucha gente que no sabe que Él existe. Ah, que Él existe, su existencia, sí. O no lo Justicia reconocen, pues. también. Justos. ¿Perdón, Palmira? Justicia. Justicia. Ah, qué interesante, gracias. Mira, a ti, otra persona que conoce, ¿ha usado Dios para revelar algo de verdad a otras personas? Y nos quiere decir un poquito de eso, pues. Yo, Ok. bueno, voy a decirlo porque no he participado en toda la historia. Oh. ¿Cómo te Bueno, usó Dios? verá, nosotros estábamos en la iglesia, ¿Qué? entonces, como la Janita nos había pedido un favorcito, Ok. entonces estábamos ahí felices, todos los niños estábamos muy felices porque íbamos a hacer el favor que la Janita nos había pedido. Entonces, cuando llegó el momento de hacer eso, pues no, nadie estuvo de acuerdo, todos se pusieron a pelear y tuvimos muchos problemas. Y fue en el mes de diciembre. Entonces, como pasó eso, también después de unos domingos llegó el tiempo de que compartamos un poco sobre el tema de la Navidad. Por eso fue que nos peleamos, entonces ahí Dios nos utilizó para hacerles comprender, pero como dice, eran como los levitas, no querían hacer caso. Y se hicieron los sordos y querían seguir su enseñanza y vivían como en el tiempo de la ley. Eso es cierto, porque cuando se dejan llevar, la ley era puesta por Dios, la ley viene de Dios, entonces, pues muchas cosas se fueron, muchas leyes se fueron para atrás porque llegó el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec es el tiempo de Jesús, cuando Él murió por nosotros y con Él vinieron nuevas esperanzas, que ya no era tanto de la ley, sino más de Jesús. Entonces, así Dios nos utilizó, pero como los levitas no hicieron caso y hasta ahora estamos con unos problemas, pero gracias a Dios vamos a ser fuertes y salir adelante. Pero ustedes cumplieron. Sí. Ustedes dijeron lo correcto. ¿Cómo te hizo sentir cuando tú hiciste lo correcto? Sí. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Bien, mal, bien, mal? Bien mal. Es que a veces la palabra quebranta y también en momentos te hace fuerte y también te levanta, te sustenta y también te hiere. Ok, muy bien, muy interesante. Entonces, si Y te así llega nos otra pasó. oportunidad, compartir la palabra, ¿qué vas a decir? Pues, no sé, eso queda en los planes de Dios y le encargo tanto mi vida personal como mi vida en la iglesia, que sean entregados para Dios y que sea solo para Él. Ok. Gracias, gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Palmira, ¿empezaste a decir algo tú? Disculpa, estaba atendiendo otra cosita que de Ok, repente muy bien. escuché la voz, Ajá, disculpa. ajá, ajá. Otra persona que quiere compartir cómo Dios te usó para decir algo y pues, quizás la gente escuchó, quizás no escuchó, quién sabe, pues.
Yo quiero compartir algo. Vivimos nosotros en una colonia, en un pueblito, bueno, se llamaba Tejalpa, pues. Y ahí en Tejalpa había muchos niños, muchísimos niños. Tenían familias, pero como que una familia tenía como 10, 12 hijos y el papá tomaba mucho. Entonces los niños andaban en la calle todo el día, normalmente dormían en sus casas nomás, pero ellos lavaban las rutas y carros para ganar dinero, para poder comer en el día, pues más que nada estaba. Y Cheryl y yo tomamos el tiempo para ganar amistad con ellos y para platicar con ellos, y a veces le damos algo de comer o les damos juguetes con que jugar, porque eran niños, eran puros niños de 10, 12 años para abajo, pues. Entonces, tuvimos que salir de esa colonia y ya vivimos en otra colonia. Y un día estaba pasando por un retén del ejército en mi carro y me saluda uno de los soldados. Y le digo, me dice, hermano Andrés, ¿cómo estás? Y le digo, estoy bien, ¿tú quién eres? Pues, y me dice su nombre, no sabía su nombre, pero luego me dice su sobrenombre que pusieron, como Escuintle o el gordito o algo así. Y me dice, no, soy el gordito de Tejalpa, cuando tú vivías en aquella casa. Y le digo, caray, ¿cómo estás? Y nos saludamos y luego él dice, sargento, esos sí son buenas personas, no tenemos que ver su carro, pues, y nos dejó pasar. Y es interesante porque uno no espera tanto que va a pasar con su semilla que siembra. Y de vez en cuando encuentro uno que otro de los 15 jóvenes a los cuales ministramos nosotros hace 30 años para atrás, pues. Ahorita están unos de ellos caminando con Dios, todos los que hemos encontrado, todos están caminando en la vida sin drogas, sin tener problemas de alcohol. No todos caminando con Dios, pero algunos de ellos sí están caminando con Dios. Entonces me era muy interesante que nuestros primeros años de misionero, no sabiendo nada de qué hacer, hablando español aún peor que hablamos ahorita. Y Dios nos usó con los niños. Y de vez en cuando les veo a uno y nos saluda y hace unos años me dijo un taxista que yo soy fulano y luego me dice su sobrenombre y más o menos me acuerdo de él y platica con nosotros de su vida y de qué ha pasado desde que nosotros salimos. Entonces es algo interesante como Dios te usa y nos dio esa oportunidad para ver cómo nos usaba en la vida de otras personas. Qué bonito. Bueno, una oportunidad más para otra persona que quiere compartir. Ok. Esta historia se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 a 28. Entonces luego lo buscan. Y una pregunta más para terminar, para pensar. Vimos que Dios usa personas y no tienen que tener títulos ni nada experto en su vida para que Dios los use. En el futuro, si tú encuentras con alguna oportunidad para que Dios te use, ¿cómo te ayuda esta historia? ¿Ok? Es algo para pensar. Vamos a orar. ¿Les parece bien? Amén. Bendito Dios, te damos gracias que tú usas a cualquier persona para glorificar a tu nombre. Úsanos a nosotros, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan. Amén. 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 Amén.